¿Quiénes eran realmente los templarios? ¿Santos guerreros o guardianes de oscuros secretos? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la verdadera historia de la Orden del Temple, una saga de fe, poder y misterio que aún resuena en nuestros días. En pleno corazón de la Edad Media, en el año 1119, un grupo de 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se reunió en Jerusalén. Estos hombres formaron una orden con un propósito claro y noble: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hacia Tierra Santa, un destino sagrado pero lleno de peligros. La ruta de peregrinación estaba infestada de bandidos y saqueadores que atacaban a los viajeros, robándoles y, en muchos casos, asesinándolos. Los caballeros decidieron que era hora de poner fin a estas atrocidades. Con un juramento de pobreza, castidad y obediencia, estos valientes guerreros prometieron defender a los indefensos y asegurar el camino hacia los lugares sagrados. Así nació la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Templarios. El nombre de la orden proviene de su residencia original, un ala del Palacio Real de Jerusalén en el Monte del Templo, también conocido como el Templo de Salomón. La orden se basaba en principios de estricta disciplina y devoción religiosa. Los templarios vivían como monjes, dedicándose a una vida de oración y servicio. Sin embargo, a diferencia de otros monjes, también eran entrenados en el arte de la guerra. Vestidos con mantos blancos adornados con una cruz roja, los templarios se distinguían por su valentía y su compromiso inquebrantable con su misión. Los templarios crecieron rápidamente en número e influencia. Bajo el auspicio de San Bernardo de Claraval, recibieron el respaldo de la Iglesia y de varios monarcas europeos. En 1129, en el Concilio de Troyes, San Bernardo escribió la regla de la orden, estableciendo una estricta disciplina monástica y militar que combinaría la vida de un monje con la de un guerrero. Este respaldo espiritual y doctrinal proporcionó a los templarios una legitimidad incuestionable y una conexión directa con la alta jerarquía de la Iglesia. El apoyo de San Bernardo, junto con las bulas papales, otorgó a los templarios privilegios excepcionales, como la exención de pagar impuestos y el derecho a construir sus propias iglesias y oratorios. Además, la orden estaba sujeta únicamente a la autoridad del Papa, lo que les proporcionaba una independencia considerable de las autoridades civiles y eclesiásticas locales. En el campo de batalla, los templarios se destacaron por su disciplina y valentía. Organizados en unidades altamente eficientes, sus caballeros se entrenaban rigurosamente y seguían un código de conducta estrictamente definido. Vestidos con sus icónicos mantos blancos adornados con una cruz roja, se convirtieron en un símbolo de la lucha cristiana en las cruzadas. Su participación en batallas clave, como la batalla de Hattin y la defensa de Acre, consolidó su reputación como guerreros formidables. Gracias a sus vastas propiedades y a sus habilidades administrativas, desarrollaron una red financiera avanzada que incluía bancos y centros de comercio. Los templarios, conocidos principalmente como guerreros, también dejaron una huella profunda en el ámbito financiero medieval. Aprovechando su vasta red de encomiendas y castillos distribuidos por Europa y Tierra Santa, los templarios crearon un sistema que revolucionaría el comercio y la banca de la época. En cada encomienda, los templarios establecieron centros que no solo servían como fortalezas militares, sino también como nodos comerciales y bancarios. Estos centros comenzaron a ofrecer servicios financieros innovadores para la época, incluyendo la emisión de letras de cambio y métodos de crédito. Uno de los servicios más revolucionarios que ofrecieron fue la creación de una especie de carta de crédito. Un comerciante o peregrino podía depositar dinero en una encomienda templaria en París, recibir un documento acreditativo y luego retirar su dinero en otra encomienda templaria en Jerusalén. Este sistema no solo proporcionaba seguridad para los viajeros, evitando el riesgo de llevar grandes sumas de dinero en sus viajes, sino que también facilitaba el comercio internacional. Sin embargo, con el poder también llegaron las leyendas y los misterios. Se decía que los templarios habían descubierto secretos antiguos en Jerusalén, incluyendo el Santo Grial y la Sábana Santa. Su influencia y su riqueza alimentaron la envidia y el temor. Durante su estancia en Jerusalén, los templarios se establecieron en el sitio del antiguo Templo de Salomón, un lugar cargado de simbolismo y misterio. Según algunas teorías, mientras excavaban bajo las ruinas del templo, habrían encontrado tesoros y reliquias sagradas que aumentaron su poder y atrajeron la atención de la cristiandad medieval.
Entre estos supuestos hallazgos se mencionaba el Santo Grial, la copa que Jesús habría usado en la última cena, y la sábana santa, el lienzo que supuestamente cubrió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión. La posesión de estos artefactos no solo les habría conferido un aura de misticismo y santidad, sino también un poder simbólico inmenso, capaz de atraer aún más seguidores y donaciones a su causa. Los relatos sobre estos hallazgos, aunque nunca confirmados, contribuyeron a la construcción de una imagen casi mítica de la orden, envuelta en secretos y poderes ocultos. Los templarios fueron una orden militar y religiosa influyente en la Europa medieval, reconocidos por su riqueza y poder. Sin embargo, su repentina caída el viernes 13 de octubre de 1307 ha generado controversia y debate hasta hoy. Felipe IV de Francia, endeudado con los templarios, ordenó su arresto masivo, acusándolos de herejía y otros crímenes graves. Esta acción condujo a confesiones obtenidas bajo tortura, que implicaron a muchos miembros en prácticas heréticas y obscenas. La pregunta sobre la culpabilidad real de los templarios persiste. Algunos historiadores sostienen que fueron víctimas de una conspiración. La repentina y coordinada redada sugiere que Felipe IV pudo haber buscado apoderarse de la enorme riqueza de la orden, que incluía tierras, propiedades y préstamos a la corona. Además, las acusaciones de herejía podrían haber sido exageradas o fabricadas para justificar la disolución de la orden y la confiscación de sus activos. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, fue ejecutado en la hoguera en 1314, después de retractarse de su confesión inicial. Su muerte simboliza el trágico final de una orden que alguna vez fue poderosa y respetada. A pesar de las investigaciones y revisiones históricas posteriores, el misterio y la intriga que rodean la caída de los templarios continúan capturando la imaginación popular y alimentando teorías conspirativas sobre su destino final. La persistencia del legado templario en la cultura popular y las teorías conspirativas ha sido notable desde su disolución oficial en el siglo XIV. Los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, acumularon riqueza y poder antes de ser abruptamente disueltos por el Papa Clemente V en 1312. Este acontecimiento histórico dio origen a numerosas leyendas que perduran hasta nuestros días. Una de las teorías más difundidas es la del tesoro perdido de los templarios. Se dice que al momento de su disolución, los templarios lograron ocultar una gran parte de su riqueza, incluyendo posiblemente objetos sagrados y documentos secretos. Esta idea ha inspirado incontables búsquedas y obras literarias, como el Código da Vinci de Dan Brown, que especula sobre la existencia de una conspiración que protege estos secretos hasta el presente. Además, se cree que algunos miembros de la orden lograron escapar y se integraron en otras sociedades secretas o fundaron nuevas organizaciones, perpetuando así la influencia templaria a lo largo de los siglos. Estas hipotéticas conexiones han sido objeto de especulación en el ámbito histórico y esotérico, alimentando la idea de que los templarios podrían haber dejado una marca duradera en estructuras clandestinas contemporáneas. La iconografía y simbología templaria también han sido adoptadas por diversas organizaciones y movimientos, tanto históricos como modernos, agregando capas adicionales de misterio y fascinación. La cruz patada roja sobre fondo blanco, emblemática de los templarios, continúa siendo reconocida como un símbolo de poder y misticismo en muchas culturas.